Muy buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Pilar Muñoz, soy cardiólogo del Hospital del Salvador y PEC del curso Medicina Interna 1 en el Campus Oriente. Quiero conversar con ustedes acerca de algunas generalidades del electrocardiograma. Lo primero es cómo se toma el electrocardiograma de 12 derivaciones. Aquí ustedes ven en la diapositiva, ¿cierto? Un enlace, un link a un video que yo se los recomiendo para que vean en vivo, ya que no podemos asistir al hospital, cómo es la toma del electrocardiograma. El electrocardiograma de 12 derivaciones consta de derivaciones del plano frontal o de los miembros y las derivaciones precordiales. Las derivaciones de los miembros son electrodos que se colocan en las extremidades superiores e inferiores y van a generar los vectores D1, D2, D3, ABR, ABF, ABL. Lo que ustedes ven aquí en la diapositiva corresponde a las derivaciones precordiales. Y lo importante de esto es saber dónde se coloca cada electrodo para obtener un buen trazado electrocardiográfico. V1, la derivación precordial V1 que está ahí de color rojo, se coloca entre el cuarto espacio intercostal y el borde derecho esternal. V2, que es la que está en amarillo, se coloca también en el cuarto espacio intercostal, pero en el borde izquierdo esternal. Posteriormente, ¿cierto? Uno coloca la derivación V4, que es la que aparece ahí en color café, en el quinto espacio intercostal, siguiendo la línea medio clavicular. Y V3 se coloca a medio camino entre V2 y V4. Posteriormente colocamos la derivación V5, que es la que aparece en negro, que es en el quinto espacio intercostal, ¿cierto? Pero a nivel de la línea axilar anterior. Y finalmente colocamos V6, que es en el quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar media. Aparecen también aquí en la diapositiva, ¿cierto?, dos derivaciones anexas o adicionales que no son habituales en el electrocardiograma de 12 derivaciones y que corresponden a algunas derivaciones derechas que vamos a ver con más detalle a continuación. Existen, ¿cierto?, derivaciones especiales, como yo les decía, aquellas que se conocen como derivaciones derechas y aquellas que se conocen como derivaciones posteriores. ¿Y por qué es importante que sepan esto y que aprendan a tomar estas derivaciones? Porque hay algunas situaciones que vamos a describir que necesitan de estas derivaciones especiales para poder hacer algunos diagnósticos. Entonces, las derivaciones derechas se ponen en espejo en relación a las derivaciones del electrocardiograma estándar, ¿ya? V1R a V6R en espejo en los mismos espacios intercostales y con las mismas hitos anatómicos. ¿Por qué hacemos esto? Porque el infarto de la pared inferior con supradesnivel del ST puede comprometer el ventrículo derecho. ¿Y por qué? Porque la arteria afectada, que es la arteria coronaria derecha, irriga gran parte del ventrículo derecho. Y en un electro estándar de 12 derivaciones, nosotros no vemos el compromiso del ventrículo derecho. Por lo tanto, ante la presencia de un supradesnivel del ST de la pared inferior, nosotros estamos en la obligación de solicitar las derivaciones del lado derecho e ir a mirar específicamente V4R, en donde si aparece un supradesnivel del ST mayor a 1 milímetro, en este contexto podemos decir que existe compromiso del ventrículo derecho. Uno puede invertir en espejo todas las derivaciones derechas, como aparece en la figura del lado izquierdo, o solamente trasladar, ¿cierto?, de V3 a V6 al otro lado. ¿Y qué es lo que van a ver, cierto?, al momento de tomar el trazado electrocardiográfico? Las derivaciones de los miembros, que son D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, no van a haber cambiado, por lo tanto va a aparecer el mismo supradesnivel del ST que aparece en el electrocardiograma estándar. Sin embargo, las derivaciones, ¿cierto?,
3, 4, 5 y 6, hay que rotularlas nuevamente y como derivaciones derechas, que es lo que aparece, ¿cierto? Aquí. Esto es B4R y en esta imagen ustedes pueden observar el supradesnivel del ST en esta derivación, incluso que se desplaza o se proyecta a nivel de B5R y B6R. Esto, en el contexto del supradesnivel de la pared inferior, es compatible con el infarto del ventrículo derecho y esa es la utilidad que tienen estas derivaciones en el contexto de la cardiopatía coronaria. En relación a las derivaciones posteriores, ¿por qué son importantes? Nuevamente, en el escenario de un infarto con supradesnivel del ST de pared inferior, puede aparecer un infradesnivel del ST en B1 y en B2. B1 y B2 corresponden, ¿cierto?, a la región septal, pero igualmente corresponden a la imagen en espejo de lo que está ocurriendo en la pared posterior del corazón. Por lo tanto, si yo tomo derivaciones posteriores que son B7, B8 y B9, debiera ver la imagen especular del infradesnivel, que es el supradesnivel del ST. ¿Y cómo se toman las derivaciones posteriores? B4 se va a transformar en B7 y la vamos a trasladar, ¿cierto?, al quinto espacio intercostal a nivel de la línea axilar posterior. B5 se va a transformar en B8 y lo vamos a trasladar al quinto espacio intercostal izquierdo a la mitad de la escápula, a la línea escapular en el fondo media. Y B6 se va a transformar en B9, que lo vamos a trasladar al quinto espacio intercostal en la región paraespinal, tal como lo muestra la figura. Y por lo tanto vamos a tener que rotular nuevamente el electrocardiograma. Y es lo que ustedes ven aquí. B4 se transformó en B7, B5 se transformó en B8 y B6 se transformó en B9. Es súper importante rotular bien los electrocardiogramas cuando estamos tomando derivaciones especiales, porque si no puede conducir a errores. Por lo tanto, poner que son derivaciones posteriores o que son derivaciones derechas. Y en este caso, ustedes pueden ver, ¿cierto?, el supradesnivel del ST en la pared inferior asociado a este infradesnivel del ST en B1 y B2, y acá al costado derecho, ¿cierto?, las derivaciones posteriores, que son la imagen especular de esta cara de B1 a B3 y donde van a ver el supradesnivel del ST. En este contexto estamos frente, ¿cierto?, a un infarto ínfero-posterior con supradesnivel del ST, y esa es la importancia que tienen las derivaciones posteriores. Muchas veces, y a mí me ha tocado vivir en los servicios de urgencia, uno evalúa al paciente y le dice a la enfermera, por favor, a este paciente que tiene un infarto con supradesnivel del ST de la pared inferior, tómele derivaciones derechas y posteriores. Y la enfermera nunca lo ha hecho y no sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, es muy importante que el médico sepa dónde posicionar los electrodos para estas derivaciones especiales. En relación a la secuencia lógica de interpretación del electrocardiograma, vamos a ir desarrollando algunos temas específicos en donde quiero hacer hincapié en algunos conceptos. Obviamente, ¿cierto?, la secuencia lógica parte con la identificación del paciente y del examen. Es muy importante que el examen sea del paciente que yo estoy evaluando en ese momento. Se han cometido errores importantes, ¿cierto?, por estar mirando el electrocardiograma de otro paciente. Y el segundo paso es la estandarización, y aquí me quiero detener un segundo. El papel del electrocardiograma es un papel térmico milimetrado. Esto quiere decir, ¿cierto?, que se graba el papel con calor. Y de hecho, si ustedes ponen el papel al sol y lo dejan al sol, se va a poner negro y se va a perder el electrocardiograma. Por lo tanto, hay que tener cuidado donde uno guarda los electrocardiogramas. Este papel milimetrado tiene un eje horizontal que mide tiempo en la unidad de milímetros por segundo,
y un eje vertical que mide amplitud en la unidad de milivolt por segundo. Y ustedes pueden ver aquí, ¿cierto?, la cuadrícula habitual del electrocardiograma, en donde cada cuadrado grande, por decirlo de alguna forma, en su eje horizontal dura 0,2 segundos o 200 milisegundos, y cada cuadrito pequeñito en unidad de tiempo son 0,04 segundos, ¿cierto? En el eje vertical, ¿cierto?, esto de amplitud, 2 cuadrados grandes corresponden a 1 centímetro, y eso es 1 milivolt. Ese es el papel estándar del electrocardiograma. Y la estandarización del electrocardiograma habitual es la que aparece aquí abajo y que se encuentra, ¿cierto?, como en la parte inferior de los electrocardiogramas. ¿Qué es lo que va a decir esto? La estandarización del eje horizontal, que corresponde a la velocidad, a cuánto corre el papel. Lo habitual es 25 milímetros por segundo. Y posteriormente, ¿cierto?, va a hablar de la estandarización en el eje vertical, que es la amplitud, que son 10 milímetros por milivolt. Eso es lo habitual y lo que uno tiene que chequear. Por defecto, las máquinas, ¿cierto?, de electrocardiograma usan esta estandarización, pero esta estandarización se puede cambiar, y se puede cambiar para ver algunas alteraciones que se ven o muy pequeñas o muy grandes en el electrocardiograma y que no logran salir en todo el papel, o espaciar más la línea de base en los pacientes que están muy taquicárdicos. Pero esta es la estandarización habitual y en la que uno tiene que fijarse. Y eso aparece también en el electrocardiograma como esta figura, ¿cierto? Si bien yo les mostré que aparece abajo habitualmente la estandarización, también aparece reflejada antes de cada derivación. Aquí lo que está diciendo, ¿cierto?, es que en amplitud esto está estandarizado a 10 milímetros por milivolt, ¿ya? Y en velocidad a 25 milímetros por segundo. En la figura A ustedes ven la estandarización habitual y así se ve el complejo. Esa estandarización yo la puedo disminuir. En vez de 10 milímetros por milivolt, 5 milímetros por milivolt, y los complejos, ¿cierto?, se van a achicar, se van a ver de tamaño más pequeño, pero porque la estandarización se cambió. Incluso puedo aumentar la estandarización con el objetivo de agrandar los complejos si es que yo los veo muy pequeños. Y así pueden en el fondo tener distintas alteraciones, ¿cierto?, en el trazado electrocardiográfico al momento de cambiar la estandarización. Esta es la estandarización habitual, ¿cierto? Si yo disminuyo la estandarización de amplitud, disminuye, ¿cierto?, el tamaño de los complejos. Eso se puede hacer cuando hay complejos muy grandes, por ejemplo, en hipertrofia ventricular izquierda muy excesiva. Para que entren los complejos completos en el trazado del electrocardiograma, yo puedo disminuir esa estandarización, ¿ya? Y también puedo alterar la estandarización de velocidad. Por ejemplo, aquí está el doble, en los casos en que los pacientes estén muy taquicárdicos y yo quiero espaciar lo que hay entre cada RR para ver bien la línea de base. Hay que estar muy atento a la estandarización porque también se pueden cometer errores importantes, sobre todo al interpretar todo lo que tiene que ver con las hipertrofias ventriculares o los supradesniveles del ST. Aquí hay un ejemplo. Este electrocardiograma, si ustedes se fijan a primera vista, impresiona una bradicardia, ¿cierto? Entre cada complejo de RR hay varios cuadrados grandes y a ojo rápido impresiona una bradicardia. Sin embargo, si yo miro la estandarización, esto está obviamente más rápido de lo normal, ¿ya? Y si yo me voy abajo del papel, esta estandarización tiene una estandarización estándar de amplitud, pero está al doble de velocidad. Y eso hace que el trazado, ¿cierto?, impresione como una bradicardia. Si yo corrijo eso, ¿cierto?, debiera ver
los complejos RR o los complejos QRS más cerquita. Este es el mismo paciente que el electrocardiograma anterior y ustedes ven rápidamente que los complejos se ven más juntos e incluso más pequeños. Y eso ocurre porque la estandarización nuevamente se cambió y se disminuyó a la mitad la estandarización de amplitud. Y si nosotros nos vamos acá abajo, ¿cierto? El papel corre a una velocidad normal, ¿cierto? Por eso los complejos se ven más cerca, no es una bradicardia, pero la estandarización de voltaje está a la mitad y los complejos se ven más pequeños. Si yo no me fijara en la estandarización, ¿cierto? En este electrocardiograma podría decir que el paciente tiene, por ejemplo, complejos de bajo voltaje en las derivaciones de los miembros. Por ejemplo, aquí. Eso se asocia a algunas alteraciones. Por ejemplo, cualquier cosa que se interponga entre el electrodo y el corazón, que puede ser aire, por ejemplo, en un paciente hepótico o en un neumotórax, puede ser grasa en los pacientes muy obesos, o puede ser líquido en el contexto de un derrame pericárdico. Por lo tanto, es súper importante esto de la estandarización porque puede llevar a interpretaciones y diagnósticos erróneos. Unas palabras acerca de cómo verificar la toma adecuada del trazado. Fíjense en este electrocardiograma. Un electrocardiograma bien tomado quiere decir que la estandarización es la habitual, ¿cierto? Que es la que aparece acá abajo y que ya lo conversamos en detalle, y que la posición de los electrodos es la correcta, tanto los electrodos de los miembros como los electrodos de las derivaciones precordiales. Habitualmente los errores que se producen, ¿cierto?, al tomar un electrocardiograma son las inversiones de los electrodos de los miembros superiores. Un electrocardiograma que tiene todos sus electrodos bien colocados tiene un complejo QRS predominantemente positivo en D1 y predominantemente negativo en ABR, con las ondas P positivas en D1 y negativas en ABR. Eso es lo que están mostrando las flechas, ¿cierto?, en el trazado. Una gran onda R en D1 y una onda S, ¿cierto?, predominante en ABR. Y si los electrodos de las derivaciones precordiales están bien colocados, la progresión de la onda R de B1 a B6 va a ser de menor a mayor. ¿Qué quiere decir esto? La onda R va creciendo a medida que vamos avanzando en las derivaciones precordiales, con una derivación que tiende a ser isobifásica entre B3 y B4. Eso es un electrocardiograma bien tomado y que es el trazado que ustedes tienen ahí. El error más frecuente que se produce al tomar los electrocardiogramas es que se coloque el electrodo del miembro superior derecho en el miembro superior izquierdo y viceversa. ¿Y qué es lo que ocurre? Al estar cambiados los electrodos de los miembros superiores, va a ocurrir que en D1 el complejo QRS es predominantemente negativo y en ABR el complejo es predominantemente positivo, que es lo que muestran las flechas que están en el trazado, y además la onda P en D1 va a ser negativa y en ABR va a ser positiva. Ese es el error más frecuente que se comete en la toma del electrocardiograma. Aquí pueden observar ustedes que la progresión de la onda R es la habitual, ¿cierto?, en las derivaciones precordiales. Por lo tanto, nosotros asumimos que no hay error en la colocación de los electrodos de las derivaciones precordiales, sino que el error está en las derivaciones de los miembros superiores. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno se encuentra con un electrocardiograma que está mal tomado, la verdad es que uno los desecha para la interpretación, ¿ya? Uno solicita que se tome nuevamente el electrocardiograma. Pero hay una situación particular que
es el diagnóstico diferencial de lo que ustedes están viendo en la imagen de este trazado. Y es esto, la dextrocardia. En la dextrocardia, ¿cierto? El corazón va a estar orientado hacia el hemitórax derecho. Por lo tanto, la posición habitual de los electrodos del electrocardiograma de 12 derivaciones va a tener las manifestaciones que les mostré en el electro anterior. D1 predominantemente negativo, ABR predominantemente positivo y con la onda P negativa en D1 y positiva en ABR. Eso sí va a ocurrir. Pero ¿dónde vamos a poder hacer nosotros el diagnóstico diferencial de la dextrocardia? En las derivaciones precordiales. ¿Por qué? Porque si en el electrocardiograma estándar, ¿cierto?, de 12 derivaciones, la progresión de las ondas R en las precordiales es inversa, quiere decir que la onda R es más grande o de mayor amplitud en B1 que en B6 y la progresión es retrógrada, esto se trata de una dextrocardia. Si la progresión de la onda R es la habitual y con esta morfología en D1 y ABR se trata, ¿cierto?, de una malposición de los electrodos de los miembros superiores. Aquí tienen ustedes un resumen, ¿cierto?, en donde si yo tengo un paciente que tiene conocida una dextrocardia, lo más probable es que el paciente nos diga cuando le vayan a tomar el electrocardiograma, yo tengo que utilizar las derivaciones derechas en espejo, ¿cierto?, a las habituales 12 derivaciones del electrocardiograma para poder interpretar adecuadamente ese trazado, ¿ya? En relación a análisis del ritmo, quiero que discutamos un tema muy importante y que ustedes tienen que recordar para poder interpretar los distintos trazados. ¿Qué se entiende por ritmo sinusal y cuál es la definición de este? Aquí tienen ustedes, ¿cierto?, un trazado y para analizar el ritmo lo primero que yo tengo que ir a buscar es si este trazado tiene o no tiene onda P que preceda a cada complejo QRS, ¿ya? Y si ustedes ven aquí en la derivación D2, que es donde mejor se ve en este trazado, hay onda P delante de cada complejo QRS. Y esa onda P es más o menos de la misma morfología en todo el trazado. ¿Sí? Ahora, ¿qué se entiende por ritmo sinusal? Para ver si el electrocardiograma tiene un ritmo sinusal, primero hay que identificar la onda P que precede a cada complejo QRS y tengo que ir a mirar esa onda P en las derivaciones de la pared inferior, quiere decir en D2, en D3 y en ABF. Tengo que fijarme que en esas derivaciones la onda P sea positiva. ¿Y por qué es esto? El impulso eléctrico, ¿cierto?, del paciente normal se genera en el nodo sinusal que se encuentra en la parte superior derecha de la aurícula derecha. Por lo tanto, al generarse el impulso, este viaja hacia abajo y el vector que se genera se acerca hacia abajo o hacia el inferior, hacia las derivaciones de la pared inferior que son D2, D3 y ABF. Por lo tanto, se define ritmo sinusal como la presencia de onda P que precede a cada complejo QRS y cuyo eje, ¿cierto?, de la onda P es positivo en las derivaciones de la pared inferior. Aquí hay un error en la diapositiva y dice posterior, debiera decir inferior. Esa es la definición de ritmo sinusal. ¿Qué alteraciones se pueden producir del ritmo? Muchas, ¿ya? Quiero ejemplificar esto con esta diapositiva, en donde si ustedes ven, ¿cierto?, o analizan la onda P que precede a cada complejo QRS, esta onda P no es de la misma morfología que en el electrocardiograma previo, ¿ya? Y de hecho precede a todos los complejos QRS, sin embargo, si uno la va a evaluar
en las derivaciones de 2, D3 y ABF, esta onda P es negativa, ¿ya? En las derivaciones de la pared inferior. Eso quiere decir que la depolarización o el impulso eléctrico no se está generando en el nodo sinusal acá arriba, sino que se está generando en un punto de la aurícula derecha más bajo y que la dirección, ¿cierto?, del vector se aleja de las derivaciones de la pared inferior y es por eso que la onda P es negativa en esas derivaciones. Este ritmo, ¿cierto?, se conoce como ritmo auricular bajo, que además puede tener como característica un PR corto porque se genera mucho más cerca del nodo AB que lo que ocurre cuando el impulso se genera en el nodo sinusal. Y este ritmo suele ser, ¿cierto?, un ritmo de escape, por decirlo de alguna forma, cuando la frecuencia del corazón es muy baja, ¿cierto?, o más baja de lo que logra eh, depolarizar el nodo sinusal, pero es habitual en jóvenes y deportistas que tienen el tono vagal un poco más aumentado, ¿cierto? Y que la verdad es que no genera ninguna patología ni ninguna indicación en particular. Les muestro esto, ¿cierto? Ya que siempre el análisis del ritmo sinusal tiene que ir dirigido a la morfología de la onda P y al eje de la onda P. En relación al cálculo de la frecuencia cardíaca, en los ritmos regulares es bastante fácil de hacer y existen dos mnemotecnias. Aquí en la parte superior de la diapositiva les muestro la primera, que consiste, ¿cierto?, en contar la cantidad de cuadrados grandes que hay entre cada intervalo R, R. Como está mostrado aquí en la diapositiva, hay un cuadrado grande, dos cuadrados grandes y tres cuadrados grandes. El número, ¿cierto?, de cuadrados va a ser el denominador y la mnemotecnia es 300 dividido por el número de cuadrados grandes que hay entre cada intervalo RR, en este caso 100 latidos por minuto. Se puede hacer también porque a veces no coincide que cada onda R esté justo, ¿cierto?, donde se inicia o termina un cuadrado grande, por lo tanto se puede hacer de esta forma. Entre cada intervalo RR yo cuento la cantidad de cuadritos chicos que existen y divido 1500 dividido en este número de cuadrados chicos que hay entre cada intervalo RR, 100 latidos por minuto. Estas dos mnemotecnias funcionan súper bien cuando el ritmo es regular, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre cuando el ritmo no es regular? Como por ejemplo en un caso de fibrilación auricular o en algún caso de alteración de otro ritmo. Lo que se hace, ¿cierto?, es contar el número de complejos QRS que hay en 6 segundos. 6 segundos. ¿Y cómo sé yo cuánto van a ser 6 segundos? Yo sé que cada cuadrado grande son 200 milisegundos o 0,2 segundos. Por lo tanto, 30 cuadrados grandes van a corresponder a 6 segundos. Y yo cuento el número de complejos que hay en estos 6 segundos y lo multiplico por 10 para saber cuánto es la frecuencia cardíaca en un minuto. Voy a detenerme un poquito en la determinación del eje eléctrico que siempre causa, ¿cierto?, mucha confusión o mucho temor en cuanto a la interpretación del electrocardiograma. Este es el sistema exoaxial, ¿cierto?, de todas las derivaciones del electrocardiograma. Me refiero a las derivaciones del plano frontal, porque aquí en el cálculo del eje eléctrico no consideramos las derivaciones precordiales. Las 6 derivaciones, ¿cierto?, del plano frontal permiten realizar este sistema exoaxial en donde está descrito, ¿cierto?, los distintos vectores y su dirección asociado a grados, ¿cierto?,
y a cada derivación. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que D1 siempre se dirige en esta dirección, ABF hacia abajo, D2 hacia abajo, D3 hacia abajo, y ABL va hacia arriba, a la derecha, ¿cierto? Y ABR también hacia arriba, pero hacia la izquierda. Y tienen asignados los distintos grados. Es importante que ustedes recuerden hacia dónde se dirige el vector, ¿ya? Para poder calcular el eje eléctrico. Entonces, veamos aquí, hay distintas formas de determinar el eje eléctrico, ¿ya? La más fácil y la más rápida es tratar de buscar la derivación que está más isobifásica en el trazado. Si ustedes miran aquí, ¿cierto? La derivación más isobifásica es ABL. De hecho, pareciera ser que el componente positivo es igual al componente negativo, ¿sí? Eso es isobifásico. El eje eléctrico va a estar en la derivación que es perpendicular a la derivación isobifásica del electrocardiograma. Y la derivación perpendicular a ABL es D2. Voy a retroceder un segundo. Mi derivación más isobifásica era ABL. El eje eléctrico está en la perpendicular de ABL, por lo tanto D2. Pero D2 puede ser D2 positivo en más 60 o D2 negativo en menos 120. Por lo tanto, vamos a ver D2. D2 es positivo. Por lo tanto, eso quiere decir que el vector se dirige hacia acá y el eje está en más 60. Si D2 hubiese sido negativa, el eje hubiese estado en menos 120. Ahora, hay formas, ¿cierto?, rápidas de poder identificar en qué cuadrante está el eje. Si D1 es positivo y ABF es positivo, el eje está en el cuadrante inferior izquierdo, que eso es eje normal. Si D1 es positivo y ABF es negativo, el eje está en el cuadrante superior izquierdo. Y así podemos ir identificando los distintos cuadrantes en donde se va a localizar el eje solo mirando D1 y ABF. Pero les vuelvo a repetir, la forma más fácil de poder identificar, ¿cierto?, dónde está el eje es buscando la derivación más isobifásica y el eje va a ser la perpendicular a esa derivación, tal como lo muestra la figura. ¿Qué ocurre, ¿cierto?, cuando no hay una derivación isobifásica en el electrocardiograma? Aquí, por el solo hecho de tener el D1 negativo y el ABF positivo, yo sé, ¿cierto?, que el eje va a estar localizado en la parte o en el cuadrante superior izquierdo. Por lo tanto, es un eje anormal, ¿sí? Y ahí yo podría buscar, ¿cierto?, la derivación que tenga más voltaje, porque el eje va a ir dirigido hacia allá, ¿ya? En este caso, la derivación de más alto voltaje es de 3, lo que sugiere que el eje eléctrico está en más 120 o más o menos cerca de ese valor, ¿ya? Sin embargo, yo sé rápidamente, solo al mirar D1 y ABF, que el eje está, no es normal y que está en el cuadrante inferior izquierdo. Cometí un error previamente. D1 negativo quiere decir que está para allá y ABF positivo quiere decir que está acá, por lo tanto es inferior, ¿cierto?, izquierdo. Mirando D1, D2, D3, uno también puede tener, ¿cierto?, una estimación de hacia dónde está el eje, como lo demuestran, ¿cierto?, estos gráficos.
y también D1 ABF y D3. ¿Ya? La interpretación del eje requiere práctica, ¿cierto? Y yo les recomiendo que usen la técnica de buscar la derivación más isodifásica que tenga el electrocardiograma. Ahora, ¿por qué? Ustedes se preguntarán por qué es importante determinar el eje eléctrico y sus distintas desviaciones. La verdad es que se asocian a algunas patologías y uno lo tiene que tener bien presente. Ambas desviaciones, ya sea a la izquierda o a la derecha, pueden ser variantes normales, ¿ya? Ahora, la desviación del eje a izquierda se ve en hipertrofia ventricular izquierda, en hemibloqueo izquierdo anterior, en los bloqueos de rama izquierda y en algunas situaciones, ¿cierto?, en donde fenómenos producen elevación de los hemidiafragmas y pueden alterar la posición, ¿cierto?, del corazón, como en el embarazo, cuando hay ascitis, cuando hay grandes tumores abdominales. La desviación del eje a la derecha se ve, ¿cierto?, en la hipertrofia del ventrículo derecho, en la dextrocardia, puede verse también en situaciones que producen alteraciones mecánicas, en donde se deprimen los hemidiafragmas, como por ejemplo la inspiración profunda o pacientes grandes fumadores que tienen enfisemas pulmonares importantes. Posteriormente, en relación a la secuencia lógica de interpretación del electrocardiograma, viene el análisis de las ondas y los intervalos, y para eso ustedes tienen que tener claro esta figura. ¿Qué es lo que se entiende por intervalo PQ, por intervalo QT? Y más adelante, ¿cierto?, van a saber cuánto mide cada intervalo y cuándo es que se considera, ¿cierto?, anormal. Pero esto es lo que tienen que tener muy claro. Y para terminar, quiero hacer algún recordatorio, ¿cierto?, de anatomía coronaria, porque el electrocardiograma en la cardiopatía coronaria o en la isquemia aguda es fundamental saber cuáles son las derivaciones que están asociadas a distintas paredes. En relación a la anatomía coronaria, ustedes saben, ¿cierto?, que desde la aorta sale, ¿cierto?, un tronco, por decirlo de alguna forma, ¿sí?, un tronco coronario izquierdo y un tronco coronario derecho. Hacia el lado derecho, este tronco coronario derecho, que es muy cortito, se desarrolla en la arteria coronaria derecha. Esta arteria coronaria derecha que ustedes ven acá corre por el surco auriculoventricular hacia la cara posterior del corazón y va a dar la irrigación a la pared inferior, a la pared posterior, al ventrículo derecho y en un 60% al nodo sinusal y en un 85% al nodo AB. Sabiendo esto, ustedes ya pueden desprender que los pacientes que tienen infartos de la pared inferior pueden tener compromiso de pared posterior, que lo vamos a ver solicitando las derivaciones posteriores, del ventrículo derecho, que lo vamos a ir a buscar con las derivaciones derechas, o pueden tener distintos grados de bloqueo, sobre todo a nivel AB. Hacia el lado izquierdo, desde la aorta sale el tronco coronario izquierdo, que va a dar origen a dos arterias. La arteria descendente anterior, que es la principal arteria del corazón porque es la que irriga la mayor cantidad de masa muscular y que corre por el surco interventricular anterior, y la arteria circunfleja, que corre por el surco auriculoventricular también hacia la pared posterior del ventrículo. La arteria circunfleja va a dar irrigación a la pared lateral y en un 40% al nodo sinusal. Y la arteria descendente anterior va a dar la irrigación a la pared anterior y al septum interventricular. ¿Por qué es importante que recuerden esto? Porque esto tiene traducción a nivel del electrocardiograma. Las derivaciones D2, D3 y ABF corresponden a las derivaciones de la pared inferior. Pared inferior.
Y al ser esta la pared inferior, ya podemos desprender que están irrigados por la arteria coronaria derecha. D1, ABL, B5 y B6 constituyen la pared lateral del corazón cuya irrigación está dada por la arteria circunfleja. B1 y B2 corresponden a la pared septal, que está irrigada por la arteria descendente anterior, y B3 y B4 corresponden a la pared anterior, que está irrigada también por la descendente anterior. La derivación ABR, la verdad es que no se utiliza en la interpretación del electrocardiograma prácticamente, nada más que para ver si el electro está bien tomado o mal tomado y en algunas otras situaciones particulares, ¿ya? Pero en el contexto de la cardiopatía coronaria es fundamental que recuerden esto para poder localizar, ¿cierto?, dónde está la obstrucción coronaria en los casos de infarto con supradesnivel del ST. Eso era lo que yo les quería comentar acerca de algunas generalidades del electrocardiograma, y la idea es que ustedes vayan, ¿cierto?, leyendo y practicando la interpretación, ya que la exposición frecuente a electrocardiogramas va a permitir que ustedes puedan incorporar esta secuencia lógica de interpretación del examen y poder identificar qué es lo patológico. Muchas gracias.